¿Qué tal? Muy buenas noches. Según la última actualización, Canarias acumula 481 casos de COVID-19. Un 35% de ellos han requerido ingreso hospitalario. Tenerife sigue siendo la isla con más positivos. Antonio Hernández. Sí, 6 de cada 10 casos de coronavirus en las islas se han detectado en Tenerife, que roza ya los 300 positivos. En el conjunto del archipiélago se mantienen las 7 altas y los 11 fallecimientos. En unos minutos les damos todos los datos. La cifra de toda España supera con creces los 30.000 casos acumulados desde que comenzó esta crisis, y una de las imágenes que ha impactado en las últimas horas es el hallazgo que ha hecho el Ejército de cadáveres en residencias de ancianos. ¿Qué datos tenemos, Miguel Vega? Sí, lo confirmaba esta misma tarde el Ministerio de Defensa, que la Unidad Militar de Emergencias encontraba a esos mayores fallecidos mientras realizaba las labores de desinfección. Precisamente hoy hemos conocido que el 87% de los fallecidos en nuestro país, que ya supera los 2.100, son mayores de 70 años. A ellos hay que sumar que ya son más de 30.000 los positivos confirmados en nuestro país. Datos que para Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, podrían suponer que estamos muy cerca del pico de la curva de expansión, pero que no es momento de relajarnos. En Canarias se han presentado más de 4.000 expedientes temporales de regulación de empleo, ERTEs que afectan a más de 20.000 trabajadores, y serán más en los próximos días. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias a su consejo asesor, Ángel Víctor Torres. Se ha reunido hoy de nuevo con representantes de todos los grupos políticos del Parlamento canario, con las patronales y sindicatos más representativos, y también se ha reunido con la Federación Canaria de Municipios y los 7 cabildos. Un juez de Las Palmas dicta este lunes 2 condenas de prisión por violar confinamiento. En ambos casos desobedieron de forma reiterada la orden de permanecer en casa. Elena Díez. Sí, una mujer de 40 años y un joven de 25 se encontraban en la calle sin ningún tipo de justificación. La Policía Nacional los ordenó por 2 veces que volvieran a sus casas, pero estos desobedecieron las órdenes y permanecieron en la calle. La mujer ha sido condenada a 4 meses de prisión y el joven a 2 meses y 20 días. Al otro lado de Canarias, seguimos conociendo cómo viven esta situación los canarios que residen fuera de las islas. Hoy conocemos la historia, el nuevo día a día de Vanessa, veterinaria en Islandia, y Daniel, que trabaja de informático en Bérgamo, en Italia. 2 escenarios completamente diferentes. Daniel Ruiz, en Bérgamo, asegura que hay tantos fallecidos que no tienen dónde enterrarlos. Está muriendo bastante gente aquí en Bérgamo. Y están apilando incluso los cadáveres en las iglesias porque no tienen sitio en los crematorios. Y una de las imágenes amables del día es la de la nieve en las cumbres de las islas. Primera nevada del año y llega cuando ya estamos en primavera. El Parque Nacional del Teide presentaba este aspecto hace tan solo unas horas. Una imagen que por el estado de alarma esta vez solo podremos ver por la tele. Y en Gran Canaria el aguanieve dejó en la cumbre una estampa totalmente invernal, esta vez sin gente, como decimos, que pueda disfrutarla por este confinamiento. La Liga de Fútbol Profesional se da por vencida y, pese a haber contemplado hasta 3 posibles fechas para el reinicio de la competición, ha decidido suspender la Liga indefinidamente. En una nota conjunta emitida por los clubes y la Federación Española, anuncian que la competición se suspende hasta que el Gobierno decida, que es seguro. Esta incertidumbre hace además que buena parte de los clubes se vuelvan a plantear el ERTE, algo que ha descartado la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que el Club Deportivo Tenerife de momento no se ha pronunciado. Pues a esta hora sabemos que en Canarias hay 481 casos acumulados de COVID-19. Tenerife sigue siendo la isla con más positivos activos. Antonio Hernández, ¿qué sabemos de los pacientes?
Pues sabemos que 172 pacientes han requerido ingreso hospitalario y que de ellos 32 están en la UCI. Según la última actualización, las altas se mantienen en 7 y los fallecimientos en 11. Precisamente con respecto a las muertes, 10 corresponden a personas de avanzada edad con patologías previas y el otro caso hace referencia a una mujer de 34 años que también tenía enfermedades previas. Tenerife sigue siendo la isla con más casos acumulados, el 60% del total de Canarias. La Consejería recuerda que hay una línea de teléfono habilitada específicamente para atención sobre el coronavirus y que por lo tanto no hay que llamar al 112, que es para otras emergencias. Además, para quienes estos días se hayan hecho la prueba para saber si tienen la enfermedad, deben esperar a que Sanidad les llame personalmente para darles los resultados. No hay que llamar a ningún teléfono. La Consejería también mantiene el llamamiento para las donaciones de sangre. Gracias, Antonio. Y más de 20.000 personas han recibido la carta de desempleo temporal desde que comenzara esta crisis. Datos que conocíamos tras el Consejo Asesor del presidente de Canarias esta misma mañana. Confirma el gobierno canario, Óscar Herrera, que 4.000 empresas han presentado ERTEs. Sí, el Gobierno ha informado en ese Consejo Asesor del presidente que en Canarias se han presentado 4.000 expedientes de regulación temporales de empleo que afectarían a unos 20.000 trabajadores, aunque dan por sentado que en los próximos días serán muchos más. Sindicatos y empresarios han pedido al Gobierno de Canarias que exija a Madrid flexibilidad con la regla de gasto. Eso permitiría emplear entre 600 y 800 millones de euros para mitigar las consecuencias de la pandemia. Mientras tanto, el Gobierno informa que todavía hay en torno a 30.000 turistas extranjeros que se confía se puedan repatriar a lo largo de esta semana. Estamos, sector privado y sector público, tratando de ir de la mano, buscando fórmulas de reactivación de la economía para que el día después, con un potente plan de inversión económica, pues podamos conseguir reactivar, recuperando no solo el empleo que se pierda o que se suspenda en la tramitación de estos ERTE durante lo que dure la crisis sanitaria, sino que podamos buscar fórmulas para recuperar niveles de empleo deseables para Canarias. Que se hagan los test inmediatamente a todo el personal del Servicio Canario de Salud para intentar paliar y verificar qué número de personal tenemos verdaderamente infectado. Que se pongan hospitales de campaña en los centros hospitalarios, por fuera de los centros hospitalarios, para hacer una criba y para hacer un triaje real y no haya una afectación mayor dentro de la población que va a los servicios de urgencia. En la reunión con los portavoces parlamentarios, los partidos políticos han trasladado al Gobierno de Canarias su preocupación ante ese dato. 1 de cada 5 contagiados por el COVID-19 en Canarias pertenece al personal sanitario. Por eso han reclamado que llegue lo antes posible ese material sanitario de protección para que los profesionales puedan desempeñar su labor con garantías. Además, que lleguen esos kits de detección rápida que permitirían tener una radiografía más exacta de la pandemia en las islas. Ante todo esto, el presidente Ángel Víctor Torres ha anunciado que a partir de mañana empezará a llegar parte de ese material que ha enviado el Ministerio de Sanidad. A nivel regional nosotros le trasladamos nuestras demandas, las inquietudes que nos hacen llegar las personas que se ponen en contacto con nosotros. Nos garantizó que el Gobierno está tomando todas las medidas necesarias y con la premura que requieren estas situaciones. Son medidas que van a variar, es una situación dinámica, pero no garantizó que no va a quedar nadie atrás. Valoramos que se haya creado este comité específico sanitario dentro del Gobierno para tomar decisiones, pero lo que esperamos es que esas decisiones lleguen efectivamente a todo lo que es el conjunto de la sanidad. Ahí hemos puesto el acento, no solamente nosotros, sino otros portavoces parlamentarios. Esperemos que empiece a dar resultados. Le he mostrado nuestra máxima preocupación por la lentitud en adoptar medidas económicas y sociales y también en suministrar y en exigir el material sanitario que necesitamos. Se tenga en cuenta que tenemos que conseguir que toda la población en algún momento pueda estar sujeta a los análisis de si está contagiado o no como garantía de futuro. Por tanto, que tengamos certezas, que se comunique con claridad. El Gobierno de Canarias debe tener una mayor determinación ante el Gobierno del Estado para exigir las medidas necesarias, los equipamientos necesarios en cuanto a mascarilla, los EPIs, en definitiva, las gafas, lo básico para poder combatir esta pandemia, tanto
nuestros enfermos como los propios profesionales del sistema sanitario. Que nos permitan gastar los fondos de desarrollo de Canarias, el FEDECAN, para atender las necesidades que se están produciendo y las que vienen a partir de este momento. Y simultáneamente revisar los presupuestos para hablar de la incentivación económica a las pequeñas y medianas empresas. Es una emergencia económica y por ello le hemos pedido que no olvide a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y le hemos hecho llegar el documento de medidas que los autónomos de Canarias reclaman para hacer frente a esta situación. En La Gomera continúan con un único caso activo por COVID-19. Este lunes se ha celebrado una nueva sesión extraordinaria de la FECAE, una reunión por videoconferencia presidida por Casimiro Curbelo y en la que también participó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Los cabildos piden al unísono, Junera Goya, más medios para afrontar esta crisis. Sí, en esa sesión extraordinaria de la FECAE para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que deja la expansión del coronavirus, los presidentes insulares junto al presidente de Canarias han solicitado más medidas al gobierno de Canarias y al gobierno estatal. Trabajan en redefinir el FEDECAN para que parte de esos fondos se destinen a paliar esta crisis. Han mencionado también la necesidad de contar con más medios materiales que ayuden a la prevención y a la asistencia sanitaria, como mascarillas, geles o respiradores para los centros sanitarios y sociosanitarios. También demandan la necesidad de contar en Canarias con los kits de detección rápida. Un encuentro de presidentes en el que se ha hecho un reconocimiento a los 40.000 profesionales de la sanidad canaria. La Gomera sigue contando con un caso activo positivo en coronavirus y sigue en aislamiento domiciliario. Permitir que los cabildos tengamos más recursos para atender a las familias y a los ciudadanos. El Gobierno accedió a que revisáramos el Fondo de Desarrollo para Canarias, de tal forma que determinadas acciones que estaban previstas a través del FEDECAN lo podamos llevar a cabo para invertir en las personas. El Comité Ejecutivo de la FECAM también ha mantenido una reunión virtual con el Gobierno de Canarias. Entre otras medidas, han hablado sobre la posibilidad de habilitar el superávit de los ayuntamientos y que puedan emplearlos en medidas para contener esta crisis. Durante el encuentro también se ha especificado algunas dudas surgidas en los 88 municipios de Canarias sobre el funcionamiento y también sobre la organización de los ayuntamientos tras la entrada en vigor del estado de alarma. FECAM y Gobierno coinciden en que las prioridades son el abastecimiento de medios y material sanitario y evitar la pérdida de empleo. En torno a 80.000 turistas que estaban de vacaciones en Canarias han podido volver a sus países de origen. Unas 20.000 personas deberán hacerlo en 3 días que quedan para el cierre de hoteles decretado por el Gobierno. La Consejería de Turismo ha pedido al Estado que permita mantener abiertos algunos establecimientos en las islas para poder dar respuesta a quienes no puedan volver en este margen. Vemos bastante difícil llegar al turista cero y, por tanto, por eso hemos pedido al Estado que se actúe a Canarias en una serie de circunstancias que se pueden dar después del jueves, tales como turistas que por circunstancias médicas no puedan volar a su país de origen o que no encuentren la conexión aérea específica, así como transportistas o tripulaciones de distintas aeronaves que deban de prestar servicios básicos esenciales. El consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha hecho hoy un repaso de la situación en una entrevista realizada en la primera edición del Telenoticias. 262.000 turistas han dejado Canarias en los últimos días. El operativo de evacuación ha sido muy complicado de ejecutar. Se ha hecho de forma ordenada, es verdad, con algunos problemas y dificultades, pero creo que el esfuerzo ha sido muy importante y, por tanto, esto ha posibilitado que muchísimos turistas volvieran a sus lugares de origen, ¿no? Franquis considera inevitables las aglomeraciones de los últimos días en los aeropuertos. Era prácticamente imposible mantener esa distancia, se tomaban medidas antes de entrar al aeropuerto y durante estando sustancias, pero a veces la aglomeración era muy importante de personas, de miles de personas, y desgraciadamente era casi imposible mantenerla al 100%. Asegura además el consejero que no hay que preocuparse por el abastecimiento de los productos de primera necesidad. Lo que más nos preocupa ahora es que la alimentación y los productos de primera necesidad lleguen directamente a los supermercados. Está garantizado tanto con la península como con Canarias.
Las que sí siguen funcionando con normalidad son las obras públicas, que se mantendrán mientras cumplan lo que ordena el Real Decreto, esto es, que sea posible mantener las medidas de precaución sanitaria. Si no hay ninguna, por parte de la empresa, alguna comunicación que es imposible aplicar esas medidas, no nos veremos obligados a suspender ninguna obra. El Gobierno se centra ahora en gestionar la crisis sanitaria a la espera de valorar las consecuencias que pueda tener para el turismo. En el conjunto de España son casi 2.200 fallecidos, de ellos 462 solo en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad contabiliza ya 33.000 casos acumulados con coronavirus en todo el país, de los que más de 3.000, eso sí, ya se han curado. Una de las imágenes de las últimas horas es la de la UME sacando cadáveres de las residencias de mayores. Miguel Vega, Madrid, ¿qué más se sabe? Sí, lo confirmaba esta misma tarde el Ministerio de Defensa cuando la unidad militar de emergencia realizaba las labores de desinfección, encontraba en numerosas residencias mayores fallecidos. Y es que hoy también hemos conocido que el 87% de los fallecidos de nuestro país superan los 70 años. Como bien decías, ya son más de 2.100 los fallecidos en todo el territorio nacional y más de 33.000 los positivos confirmados. Datos que para Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, podría suponer que estamos muy cerca del pico de la curva de expansión, pero no es momento de relajarnos, sino de doblar los esfuerzos. Esto implica que lo que estamos viendo actualmente, estos incrementos suavizados, podrían estar reflejando una situación que sucedió desde el punto de vista de la transmisión, es decir, desde el punto de vista del inicio de síntomas, hace entre 7 y 10 días y que, por lo tanto, la evolución real de la epidemia sea diferente a la que estamos viendo ahora. Quizás más hacia abajo, quizás más hacia arriba, hay que ser precavidos. También sabemos que el impacto de la enfermedad, de la transmisión, se refleja en la saturación o en la carga hospitalaria, en la carga asistencial, alrededor de 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. El ministro de Sanidad ha adelantado que esta misma semana se recibirán 1 millón de test rápidos que se repartirán en todas las comunidades con el fin de agilizar las pruebas a pacientes sintomáticos. La prioridad del Ejecutivo es garantizar el funcionamiento de todas las unidades de cuidado intensivos y proteger a los mayores. Esta semana es clave que pongamos a disposición y que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, he estado teniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas más afectadas para coordinar, apoyar y ayudar en el despliegue máximo de las unidades de cuidados intensivos. Que las residencias de personas mayores son una prioridad máxima en estos momentos para el Gobierno. Vamos a ejercer un máximo control en estos centros para mayores y en ese sentido hemos movilizado todos los medios que creemos imprescindibles para ayudar y controlar estos centros de mayores. Tras un encuentro por videoconferencia con los agentes sociales, la vicepresidenta de Asuntos Económicos reconoce una ralentización de la economía, pero asegura que todos los esfuerzos se centran en minimizar el número de despidos. Se trata de medidas muy restrictivas, las más restrictivas de nuestro entorno, que están ralentizando significativamente la actividad económica en España, como vemos claramente de los datos de consumo de energía, de uso de los medios de transporte, etcétera. Un acuerdo total de los agentes sociales sobre el hecho de que la prioridad tiene que ser la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de todos los ciudadanos, pero en particular de los trabajadores que siguen yendo a su centro de trabajo. Pero que ello tiene que hacerse, esta protección, salvaguardando la actividad y el empleo. Con un aumento considerable del teletrabajo, otra de las prioridades del Gobierno central y sindicatos es garantizar la seguridad de todos los trabajadores que tengan que acudir a su centro de trabajo. Precisamente esta misma tarde el ministro de Movilidad aseguraba que el objetivo del Gobierno era evitar que estas medidas afecten a la economía familiar. Lo hacía en una rueda de prensa donde también anunciaba que se va a reestructurar toda la red de aeropuertos del país para que se adapte a una demanda que ha caído en el 80% en los últimos días. En esta misma rueda de prensa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado que los transportes siguen funcionando para asegurar el abastecimiento de los productos de primera necesidad.
El tráfico aéreo ha quedado reducido en un 82%. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado una reordenación del funcionamiento de los aeropuertos. Esta drástica reducción de las operaciones da pie a que AENA, en los próximos días, ponga en marcha una reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado el abastecimiento durante el estado de alarma. No se ha producido incremento de precio de los productos, podría producirse si hubiera una carestía de los mismos, cosa que no se ha producido sin duda hasta el momento y al contrario, existe un abastecimiento y una reposición de carácter suficientes. Planas ha avanzado que el Ejecutivo va a pedir a la Unión Europea que las cuotas de pesca no consumidas este año puedan sumarse a las de 2021. Y tras hablar con Pedro Sánchez, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha confirmado que va a mantener una posición de Estado ante la crisis del coronavirus y además se ha mostrado dispuesto a apoyar la extensión del estado de alarma que se debate mañana martes en el Congreso. Es fundamental la limitación de los movimientos para evitar la propagación del virus y también facilitar la respuesta de los sanitarios y de las autoridades para curar a los enfermos. La mayoría de nosotros estamos concienciados con la necesidad de permanecer en casa, pero siempre hay algunos que tratan de saltarse la norma. Un juez de Las Palmas ha dictado este lunes, Serena Díez ha dictado este lunes 2 órdenes de ingreso en prisión por saltarse el confinamiento. Sí, estas 2 personas, una mujer de 40 años y un joven de 25, se encontraban en la calle sin ningún tipo de justificación. Ambos, en momentos diferentes, fueron parados por 2 veces por la Policía Nacional, que les obligó a volver a sus casas. Ninguno de los dos hizo caso y, por lo tanto, los agentes tuvieron que proceder a su detención. Por este hecho, la mujer ha sido condenada a 4 meses de prisión y el joven a 2 meses y 20 días. En Gran Canaria ya se han producido más de 50 detenciones por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por no hacer caso de las normas del estado de alarma. Se eleva la cifra de fallecidos en la Comunidad de Madrid según los últimos datos. 1.263 personas han fallecido por COVID-19. Las funerarias empiezan a tener problemas para enterrar a los difuntos por esta y otras causas. Por eso el Palacio del Hielo en Madrid se va a preparar para utilizarlo como morgue en las próximas horas para aliviar así la saturación de las funerarias. La Comunidad de Madrid ha superado este lunes las 2.000 altas hospitalarias de pacientes que habían sido contagiados de coronavirus. Hasta el momento la cifra de muertes es de 1.021 y hay 9.702 contagiados. Mientras en la Feria de Madrid ya se ha iniciado la atención a pacientes en el mayor hospital de España, montado en menos de 24 horas. Estamos aquí para trabajar y para evitar todos juntos la propagación del virus. Ponerle ya las barreras necesarias y precisas para que esto sea un mal sueño y podamos volver rápidamente a la realidad. Este lunes se ha registrado un 81% menos de viajeros en el metro y el aeropuerto Adolfo Suárez está prácticamente vacío. En llegada se abren las puertas y aparecen españoles procedentes de Ecuador, entre ellos cooperantes sanitarios que llegan de trabajar en el exterior dispuestos a incorporarse en España. Ganas de trabajar sabiendo que queremos trabajar y que tenemos que trabajar, vamos. ¿Sois enfermeras? Médicas. Somos enfermeras. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que cerrará la funeraria municipales si no llega material de protección. En la calle, la Policía Municipal interpuso durante este domingo casi 700 multas por incumplir las restricciones de tránsito decretadas en el estado de alarma y arrestó a una persona por desobediencia grave. En La Palma, la cifra de afectados por el coronavirus se incrementó sustancialmente en el último balance. Ya son 21 personas. Javier Sánchez, ¿cómo se encuentran? ¿En qué estado? 15 de ellos en confinamiento domiciliario, 4 en planta que evolucionan favorablemente y 2 que se encuentran en la UCI, que son los que más preocupan. Todo ello en una tarde donde ha habido un reconocimiento mutuo por parte de sanitarios y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, bomberos, voluntariado en general, con un aplauso que se han dado en la puerta de urgencias del Hospital General de La Palma, una isla que está respetando de forma casi escrupulosa ese confinamiento, ese estado de alarma, aunque eso sí, durante la última semana se han
han puesto casi 200 multas por saltarse ese confinamiento. Una isla de La Palma que tiene algunos protagonistas, como por ejemplo Pachi y Yared, una pareja de policías locales de Tazacorte que intentan animar a la isla en torno a Village People. Con los Village People para animar a todo un pueblo, dos policías de Tazacorte, Pachi y Yared, han encontrado en este himno de la música popular la mejor manera de cambiar el semblante de la gente confinada en su hogar. Una muestra más de que el estado de alarma a ratos no está reñido con la diversión. Tuvimos la iniciativa de ir por todo el municipio intentando sacar una sonrisa y hacerles llegar a todos los vecinos que la policía está con ellos en estos días difíciles. Nunca pensamos que nuestro gesto se hiciera viral. A pesar de lo impactante de la situación, los agentes tienen claro el mensaje a transmitir. Estamos orgullosos de haber sido fuente de ánimo y esperanza. De una manera u otra, seguiremos en las calles velando por el bienestar de todos. Por favor, ayúdenos, quédate en casa. No se cierra la puerta a nuevas actuaciones durante los próximos días. Al menos en Tazacorte tienen la diversión garantizada. Limpiar y desinfectar son tareas fundamentales para prevenir el contagio. Una profesional de la sanidad de la Clínica La Paz de Córdoba propone un sistema casero que permite la desinfección de forma inmediata y además con poco esfuerzo. Miren. Os proponemos desde el Hospital de la Salud hacer esta dilución, como ya han explicado compañeras nuestras, en la que ponemos 10 mililitros de lejía de cualquier tipo, de la que tenéis en casa, en 500 mililitros de agua. Nosotros proponemos que lo pongáis en un spray de cualquier tipo, como por ejemplo de los limpiacristales, y lo tengáis para desinfectar cualquier área que toquéis, para que por favor nos dejéis al personal sanitario guantes y mascarillas. Ya se sabe que el virus se transmite a través de contacto. En la calle, siempre que mantengáis el perímetro de seguridad, no hace falta llevar mascarillas y nosotros las necesitamos para atender a los pacientes directamente, ¿vale? Una vez que tenemos aquí diluido la lejía con el agua, ya podemos desinfectar cualquier zona, cualquier área. Le dais, por ejemplo, el pomo de vuestra puerta o en el ascensor los números. Antes de tocar, le dais y luego ya podéis tocarle y le volvéis a dar para que vuestro vecino no se contagie si vosotros que lo tenéis. Y lo siguiente que proponemos es poner una alfombrilla como esta en la puerta de tu casa, en la que puedas hacer con la dilución lo siguiente: puedas empaparla y entonces ya antes de entrar en tu casa puedas lavarte los pies y quedas completamente desinfectado y pasas ya a la zona limpia. Un buen truco, la verdad. En muchos hospitales, sobre todo en la Comunidad de Madrid, están al borde del colapso. En toda España, más de 3.000 personas del ámbito sanitario están de baja por contagio. Por eso se están reforzando las plantillas y contratando a más profesionales. Hoy en Telenoticias 1 conocimos la historia de Rebeca Amador, es una enfermera de Tenerife que se ha ido hasta Madrid para dar su apoyo en esta emergencia sanitaria. Desempleada, confinada en casa e impotente ante esta crisis sanitaria, Rebeca hizo las maletas y se marchó a Madrid. Ya está trabajando en el hospital 12 de octubre. Hay tal colapso de los hospitales que hospital al que vas, dices soy enfermera, soy auxiliar, soy médico, te van a coger, te van a dar un contrato. Lo más complicado ha sido viajar a Madrid, con muy pocas conexiones, dice, y precios muy altos. Rebeca está contratada durante 3 meses e irá rotando por los departamentos con más necesidades, como la UBI y urgencias. Nos falta todo tipo de material y es que ya ni siquiera estamos hablando de material para atender a los pacientes, sino que nosotros mismos no tenemos material para protegernos nosotros, para poder cuidar a los pacientes, que es el mayor problema de todo esto. Ahora mismo tenemos casi 4.000 sanitarios que han sido positivos de COVID. Por eso, a la espera de que lleguen más recursos, el personal sanitario está haciendo un gran esfuerzo. Las mascarillas las guardamos de un día a otro con nuestros nombres. Incluso tenemos compañeros que con bolsas de basura y cinta de carrocero nos estamos formando nuestros propios EPIs. Bueno, lo que sea necesario, la verdad estamos sacando todas las armas modo MacGyver que podemos. Asegura Rebeca que la situación que se ha encontrado es mucho más grave de lo que imaginaba, pero confían que lo superaremos. Ya sabemos que los efectos que puede causar este virus en las personas mayores son devastadores. Por eso los profesionales sanitarios inciden en que hay que poner especial dedicación en que la población mayor cumpla, sin excepciones, las medidas preventivas para evitar contagiarse. ¿Cómo se puede detectar que una persona mayor está contagiada? Tos, escalofrío, malestar, diarrea en algunos pacientes y disnea o falta de aire. Un cambio en su estado mental o físico que no tenían
72 horas antes tenemos que concederle la importancia que eso tiene. Aquellas personas que tengan una pérdida del olfato y del gusto de manera rápida y súbita que no tenían, deben llamar a los teléfonos habilitados al respecto. ¿Por qué afecta más el COVID-19 a las personas mayores? Su sistema inmune es más débil, cosa que no sucede en los niños y adultos jóvenes. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar con este grupo de riesgo? Ayudarlos y asesorarlos y recordarles que tienen que estarse lavando las manos continuamente. ¿Por qué es tan importante mantener a las personas mayores informadas? Hacerles sentir que esto es una situación muy especial, por eso no pueden tener estrecho contacto con sus nietos, con su familia mucho más joven. Cuidándonos, cuidamos, protegiéndonos, protegemos a nuestros mayores y a toda la sociedad. Pues precisamente por ese motivo el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en Tenerife, hacía un llamamiento a sus vecinos para que comunicaran si habían disfrutado los últimos días de los viajes del inserso. La intención es detectar si estuvieron en posibles focos de la pandemia. Hoy hemos hablado con su alcaldesa y nos ha confirmado que sus vecinos que habían viajado a Galicia y al País Vasco se encuentran en buen estado, están asintomáticos y aislados por prevención. Están en este momento siguiendo una cuarentena en sus casas y con el control diario del Servicio Canario de Salud. Las 6 afortunadamente son asintomáticas en este momento y esperamos que esta semana termine también con la ausencia de síntomas para que puedan ser dadas de alta. En El Hierro ya ha comenzado un servicio marítimo con tan solo 4 conexiones semanales y además continúan las medidas para reducir el número de contagio. Según los datos de la Consejería de Sanidad, los últimos datos en El Hierro, Aroa Cano, en El Hierro se mantiene de momento el número de positivos. Así es, se mantiene ese número de positivos, 2 casos en la isla de El Hierro. Ambos varones se encuentran ingresados en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes. Asimismo, el área de Medio Ambiente y Seguridad ha anunciado nuevas medidas. A partir de hoy, los puntos limpios de la isla cierran sus puertas y solo atenderán los servicios urgentes. Los centros trabajarán a puerta cerrada y atenderán vía telefónica a través del teléfono que ha habilitado el Cabildo Insular. También les recordamos que a partir de hoy las conexiones marítimas pasarán de ser 6 a 4 semanales. Los lunes, martes, viernes y domingos operará el volcán de Taburiente esta ruta y en ambos trayectos harán escala en La Gomera, una decisión que se toma en base a las exigencias mínimas para abastecer los comercios de alimentación de la isla. Cambio de barco y cambio de horarios en las conexiones marítimas con El Hierro. El volcán de Taburiente atracaba hoy en el puerto de La Estaca y solo lo hará 3 veces más durante esta semana. La mayoría transporte de mercancía. Los pocos pasajeros que desembarcan tienen la obligación de rellenar una declaración jurada para comprobar que el viaje es por extrema necesidad. Esta merma afecta a los supermercados de la isla. Nos afecta, pero bueno, nos adaptaremos. Lo único, el tema del perecedero también, que hay que cargarlo pues eso, 24 horas antes y tenerlo mantenido dentro de los camiones. Los transportistas también tienen que adaptar sus labores. Hay algunos que, claro, tienen que dejar sus camioneros allá, para que les carguen los camiones, dieta. El abastecimiento está garantizado, con la excepción de algunos productos. El alcohol que no se consigue, los geles esos de lavar las manos no se consiguen tampoco. La leche en polvo, hombre, siempre está en el mercado, hay un par de marcas que siempre se vende, pero no es una cosa que tenga un volumen grande y ahora es que se ha disparado la venta también. Las conexiones serán los lunes, martes, viernes y domingos con escala en La Gomera. Nuevos horarios a los que adaptarse, una de las palabras más recurridas en tiempos de confinamiento. Nuestro compañero Paco Luis Quintana ha sido uno de tantos canarios a los que el estado de alarma les pilló fuera de Canarias. Asegura que es un afortunado porque ya está en casa. Eso sí, 2 días de vuelo y hasta 4 aviones ha tenido que coger para llegar hasta aquí. ¿Qué tal a todos? Bueno, estamos ya de vuelta por fin. Ya estamos en Gran Canaria, en casa. Hace apenas una hora que entrábamos por la puerta. Y bueno, nos hemos encontrado, la verdad, que un panorama, en fin, complicado. Ya lo veíamos en las noticias durante nuestra estancia en Egipto.
Ha sido una aventura, la verdad, poder regresar. Creo que tenemos mucha suerte porque nos han atendido muy bien y dentro de lo que cabe, lo más duro ha sido las esperas larguísimas de horas y horas en los aeropuertos, porque hemos tardado exactamente desde Asuán, en Egipto, hasta Gran Canaria, pues prácticamente 2 días. Salimos de Asuán, fuimos al Cairo, en el Cairo esperamos un avión que fletó la embajada francesa de Air France para muchas nacionalidades, entre ellos nosotros, pero había también alemanes, ingleses, en fin, de muchos países y sobre todo franceses. Volamos después de 10 horas de espera para el vuelo, volamos a París y desde París pues volamos a Barcelona y llegando a Barcelona, saliendo del avión, nos cancelaron el vuelo de Gran Canaria, pero se mantuvo activo un vuelo Tenerife Norte que cogimos ayer. Barcelona-Tenerife Norte, llegamos anoche. Hemos dormido pues en una cama que nos dejó un amigo en La Esperanza y por fin hoy volamos con Vinter hasta Gran Canaria. Ya estamos en casa, que es lo importante. Los aeropuertos están desiertos, la verdad es que es tremendo verlo. Apenas hay pasajeros. En el vuelo Barcelona-Tenerife veníamos 6 personas en un vuelo de Vueling. Yo creo que poco a poco se irá restringiendo el movimiento. Nos han hecho control de temperatura y ahora lo que toca es cuarentena, porque hemos pasado por muchos países, hemos pasado por muchos aeropuertos y lo que nos toca es guardar esa cuarentena porque ahora nosotros tenemos que quedarnos en casa, no salir porque no podemos convertirnos en el foco. Así que nos quedamos en casa, vamos a intentar trabajar desde aquí y, en fin, ya saben que esto todos juntos vamos a superarlo y es cuestión de días. El virus lo matamos quedándonos en casa, eso está claro. Pues ya ven, una cuarentena prácticamente obligatoria que tiene que cumplir tanto nuestro compañero Paco Luis Quintana como todas aquellas personas que vengan de algunos lugares y que puedan convertirse en un contagio para la población. Al otro lado de Canarias residen miles de canarias que también se ven afectados por esta crisis que es mundial. Hoy vamos a viajar a Islandia y también a Italia. Vanessa Benítez vive en Reykjavik y asegura que las medidas aún no son muy estrictas. Otro panorama completamente diferente nos lo cuenta Daniel Ruiz en Bérgamo. Asegura que hay tantos fallecidos que no tienen dónde enterrarlos. Italia tiene una población de más de 60 millones de habitantes. Hasta el momento, los casos diagnosticados por el COVID-19 superan los 60.000. Han fallecido más de 5.400 personas y más de 7.000 han superado la enfermedad. Os hablo desde Bérgamo, que es ahora mismo el sitio más castigado por el virus en Italia. Es una ciudad de 120.000 habitantes y actualmente tenemos 4.645 positivos. Ha crecido solo hoy 340 casos. Este ha sido muy castigado, la verdad que está muriendo bastante gente aquí en Bérgamo y están apilando incluso los cadáveres en las iglesias porque no tienen sitio en los crematorios ni nada. En Islandia hay 560 casos, ha fallecido una persona y se han recuperado 30, todo ello en un país con una población de 350.000 habitantes. Islandia clausurará espacios públicos, a excepción de los colegios que seguirán abiertos. Y también pondrá una nueva norma respectiva a reuniones sociales. Solo se podrán reunir 20 personas como máximo. Te sientes incomprendido por esta sociedad, sobre todo cuando vas al trabajo y ves que hay compañeros que no respetan la cuarentena, no salir demasiado al supermercado y, por supuesto, nada de vida social. Y esa es mi vida ahora mismo aquí. Pues en todo el mundo la cifra de infectados por coronavirus superan las 350.000 personas y de muertos ronda ya los 15.000. Europa, con casi 9.200 fallecidos, sigue presentando los índices más altos de letalidad del virus. La Unión Europea va a permitir a los países incumplir los objetivos de déficit y la deuda para afrontar una pandemia que se acelera en todo el mundo. The pandemic is accelerating. La pandemia se está acelerando, confirman los datos el director general de la Organización Mundial de la Salud. Más de 350.000 casos en todo el planeta. El mayor foco se da ahora en Europa. En Italia algunas cifras dan algo de esperanza. Por segundo día se reduce el número de fallecidos, aunque ya superan los 6.000. En Alemania, la canciller da negativo en un primer test de coronavirus. En Francia, el gobierno sopesa prolongar el confinamiento. Este lunes, las medidas restrictivas se notaban con más controles. Donde se pide aligerar los controles es en los pasos fronterizos. La presidenta de la Comisión Europea advierte a los países que peligran los suministros.
Cruzar la frontera para el transporte de mercancías no debería tardar más de 15 minutos. La Unión Europea activa por primera vez la cláusula de salvaguarda. Los países podrán incumplir sus objetivos de déficit y deuda para afrontar esta crisis. Con un escenario de expansión del virus, las Naciones Unidas hacen un llamamiento a un alto el fuego mundial. El secretario general, Antonio Guterres, pide crear corredores para suministrar ayuda vital. Este mediodía ha desembarcado en la isla Majorera, en Fuerteventura, una unidad militar de emergencia. Llega Cristina Falcón para labores de limpieza integral. Sí, 30 efectivos de la UME y 15 vehículos desembarcaban hoy en el muelle de Morrojable para comenzar con las tareas de desinfección en algunos centros de mayores y en el Hospital General de Fuerteventura. Tareas que se suman a las de los últimos días en las paradas de guaguas, espacios públicos o parques infantiles. Y el presidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, hoy realizaba una rueda de prensa donde ha anunciado que se estudia la posibilidad de suspender el pago del recibo del agua a aquellas personas sin recursos, así como la propuesta de comprar 10 respiradores y 300.000 mascarillas. También se estudia la posibilidad de habilitar como espacios sanitarios distintos hoteles de la isla. Hay que recordar que en Fuerteventura hasta el momento, los últimos datos que tenemos de la Consejería de Sanidad, son 18 casos acumulados a los que hay que restarle un alta. 16 de ellos permanecen en aislamiento domiciliario y tan solo una persona ingresada en planta en el Hospital de Fuerteventura. Así desembarcaban este mediodía en el muelle de Morrojable un equipo de apoyo de la UME, Unidad Militar de Emergencias, para desinfectar puntos críticos repartidos por toda la geografía majorera. El consultorio de Costa Calma, centros de mayores o el Hospital General de Fuerteventura, lugares en los que han trabajado una treintena de efectivos en labores de desinfección para ponerle freno a esta pandemia. Todo ello en un contexto en el que el confinamiento deja imágenes de las principales calles turísticas del sur de la isla hasta ahora nunca vistas y que ya se hace notar en los empresarios majoreros. Sí, hemos tenido que hacer un ERTE, hemos tenido que los empleados, pues decirles que hasta que esto no levante, pues que no podemos seguir trabajando porque es que no tenemos trabajo, no hay nada de nada, cero. Entonces ahora es esperar a que todo esto vuelva a subir. Y a pesar de que han disminuido los accidentes de tráfico y se cumple la norma de permanecer en casa, hay que seguir extremando las precauciones al volante y salir para lo estrictamente necesario para de esta manera evitar colisiones como las que esta mañana sorprendían a los operarios del Cabildo Insular en el municipio de Pájara. En Lanzarote, personal de seguridad y emergencias ha recorrido las principales calles de Arrecife para agradecer el buen comportamiento que en general mantiene la ciudadanía. También aplauden, José María de Pais, al personal sanitario. Eso es, de hecho la marcha finalizó en el Hospital Dr. José Molina Orosa, rindiendo así homenaje a esta primera línea de batalla, que no son otros que los sanitarios de la isla de Lanzarote. También un sentido homenaje a modo de sirenas y luces a la población de Lanzarote. Según los cuerpos de seguridad del Estado, el comportamiento de los ciudadanos de la isla está siendo ejemplar en el periodo que llevamos de confinamiento, evitando así los contagios. La marcha comenzaba en el recinto ferial de la capital de Lanzarote, recorrió la avenida marítima, la Rambla Medular y finalmente desembocó en el primer centro sanitario de la isla. Ahí se vivieron momentos emocionantes, aplausos de los sanitarios a los cuerpos de seguridad de la isla, y este aplauso voló a la inversa, de los cuerpos de seguridad de la isla a los sanitarios. Viajar en guagua y tranvía es gratis en Tenerife desde este lunes y mientras se mantenga el estado de alarma. La medida afecta a las guaguas interurbanas y metropolitanas y a las líneas 1 y 2 de tranvía. Además se reduce la frecuencia. Es el caso del tranvía. Los días laborables operará con una frecuencia de 10 minutos y se suspende el horario nocturno de fin de semana. El de Titsa. Las líneas urbanas operan con el horario de fin de semana y los dos operadores de transporte público dependientes del Cabildo van a continuar aplicando las medidas de prevención.
El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que va a destinar unos 135 millones de euros a paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Son casi una treintena de medidas para reforzar los servicios públicos. Garantizar la atención a los colectivos más vulnerables y reactivar cuanto antes la economía es el objetivo principal de las 28 medidas que implementará el Cabildo de Gran Canaria. Este Cabildo ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para luchar contra los daños de la pandemia y para asegurar los servicios básicos esenciales que nos corresponden. Algunas ya se han activado, como la prórroga del bono de transporte hasta que finalice el estado de alarma o la subvención directa a las ONGs que trabajan con los colectivos más vulnerables. También se han establecido planes de ayuda para el sector primario, estudiantes, autónomos y pymes. Primero, crear un fondo para la contratación de desempleados que podrá realizarse por el Cabildo de Gran Canaria mediante convenios con ayuntamientos o mediante entidades que tengan la consideración de medio propio o servicio técnico. Preocupa el importante aumento del desempleo a consecuencia de esta crisis. Por eso se destinarán 2 millones de euros a los ayuntamientos para incentivar la contratación. Tenemos recursos suficientes en estos momentos para hacer frente a estos 150 millones, a estos 135 millones que vamos a poner en marcha de manera inmediata. Desde el Cabildo se está negociando con un hotel la posibilidad de emplearlo para albergar a víctimas de violencia de género y se ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias las instalaciones de Infecar por si fueran necesarias durante la emergencia. Y en medio de este estado de alarma, la Policía Nacional actuaba esta mañana en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, por la presencia de una maleta sospechosa. Es el momento en el que el Cuerpo Especial de Desactivación de Artefactos realizaba una detonación controlada entre las calles Matías Padrón, Carvajal y Molino de Viento. Finalmente comprobaron que la maleta contenía cables de ordenadores. Una actuación necesaria, recuerda la Policía Nacional, porque España mantiene el nivel 3 de alerta por atentados terroristas. Y la estampa amable del día la encontramos en la lluvia que ha caído en varias islas con intensidad y también la nieve que ha cubierto las cumbres. Esta vez solo podremos verlo por la tele por el estado de alarma en el que estamos y un equipo de televisión canaria sí que ha podido estar en el Parque Nacional del Teide. Lidia Lorenzo, y han podido ver esa primera nevada de 2020. Primera nevada del año y de la primavera. El Teide se ha despertado esta semana con un manto blanco que ha cubierto las zonas altas de la isla de Tenerife. Además, ha dejado una imagen inédita en las carreteras de acceso al Parque Nacional. Por primera vez han estado vacías y completamente desiertas. Eso significa que todos han respetado el estado de alarma. Una nevada que ha provocado una bajada considerable de las temperaturas y el corte al tráfico de accesos al Parque Nacional del Teide, como la TF21, la TF24 y esta de Boca Tauce por el sur de la isla. Además, este temporal nos deja buenas noticias porque han caído importantes precipitaciones en casi toda la isla de Tenerife. Manto blanco también en La Palma, el Roque de los Muchachos, donde apenas hay actividad científica, se ha teñido de blanco. Y no ha sido una nevada intensa, pero sí ha permitido a los pocos trabajadores que se acercan estos días al punto más alto de la isla de disfrutar de una estampa que no se dejó ver durante el invierno. En el resto de la isla se repartieron lluvias copiosas en el arco norte con ligeros chubascos hacia el sur. Las bajas temperaturas de la cumbre de Gran Canaria provocaban granizo y también aguanieve, creando una fina capa blanca. Una imagen que hacía mucho que no teníamos en esta zona de la isla. Comienza la segunda semana de cuarentena y los vecinos de la cumbre de Gran Canaria se despiertan con esta imagen. El aguanieve pinta de blanco las laderas que meses atrás quedaron arrasadas por el fuego de los incendios forestales y que la escasez de agua durante este invierno ha impedido su recuperación. El granizo, originado por las bajas temperaturas que rozan los 0 grados, dejan una estampa totalmente invernal, esta vez sin gente que pueda disfrutarla por el confinamiento. Los gran canarios deben recordar que está prohibido desplazarse a la cumbre respetando el estado de alarma decretado por el gobierno español contra el coronavirus. En municipios del norte de la isla, como en Agaete, el viento ha predominado en una jornada en la que la lluvia también se ha dejado ver. Si nos vamos al sur de la isla, la estampa es completamente diferente. El cielo está despejado, brilla el sol, pero eso sí, nadie puede disfrutar de lo que sería en otras circunstancias un buen día de playa.
Lluvia y viento para comenzar la semana también en la isla de La Gomera. Algunos puntos se han superado los 19 litros de agua por metro cuadrado en Alájero o San Sebastián. Buenas cifras también en Hermigua o Valle Gran Rey, donde se han superado los 10 metros cúbicos. En cuanto al viento, se han registrado rachas máximas de hasta 103 kilómetros por hora en el Alto de Igualero, en el municipio de Vallehermoso, y 84 kilómetros por hora en Arure, ambas en estaciones de la AEMET. Pues lo hemos visto, ha nevado en nuestras islas en este primer lunes de la segunda semana de cuarentena. Es la nota diferente de unos días que se empiezan a parecer bastante unos con otros y que ahora les vamos a contar con el resumen de este lunes, de este octavo día de confinamiento. Arrancamos la segunda semana de confinamiento mirando a esta puerta, la de Brandeburgo. Simboliza la victoria de la paz sobre la guerra y desde ella nos dicen que Alemania empieza a frenar el contagio. No es lo que nos espera, 2.000 kilómetros al sur. Que llegan días complicados, una semana muy dura. Se entrecorta la voz de nuestra compañera, como se nos entrecorta el aliento al empezar a conocer las cifras que nos dejan estas calles vacías. En Canarias se han presentado 4.000 expedientes de regulación temporales de empleo que afectan a unos 20.000 trabajadores. Y para que se frenen los que pierden el trabajo, otros trabajan aún más. Por esta puerta del aeropuerto de Madrid aparecen muchos sanitarios, como Rebeca, una isleña que se fue a donde nadie quiere ir. Es más grave de lo que creo que todos nosotros esperábamos, la verdad que, bueno, un poco asustada. Aquí estamos con la iniciativa de mascarillas solidarias. Solidaridad para frenar ese miedo. ¿Y quién hace mascarillas en sus talleres o protectores para la cara para los que nos protegen estos días? Estamos en Lima, en el barrio de Miraflores, no se ve a nadie en la calle. No se va nadie en Lima, pero sí un estigma que persigue a estos canarios. Y nadie nos quiere porque somos españoles. Ellos quieren irse de Perú y Daniel, otro canario, se queda en su casa, en la ciudad más castigada del país. Más castigado. Día 14, la verdad que se está haciendo un poco duro estar tanto tiempo en casa. ¿Todo se va a arreglar? Sí. Es la esperanza para todos y para ellos, con sus dificultades del día a día y además encerrados y observados si salen. Necesitamos que la gente sea flexible, sea empática. Triste tener que pedir empatía con los más débiles. No olvidemos que unidos llegaremos más lejos. Llegaremos a ver otras nevadas como las que cayeron en nuestras cumbres hoy. No olvidemos que para ver el arco iris hay que aguantar la lluvia. Una lluvia tan necesaria en esta tierra. Hasta aquí llega este Telenoticias 2. Enseguida volvemos con la información deportiva.